porque también él nos está haciendo realmente, nos está ayudando estando con nosotros, pero tiene un avión en un par de horas. Entonces, Kees Banderí es el responsable del programa de empleos verdes de la OIT y nos va a comentar cuáles son los principales contenidos del informe que realmente se titula Desarrollo Sustentable, Trabajo Decente, Empleos Verdes, y vamos a poder hacerles las preguntas que nos dé tiempo a hacer. Entonces, Kees, te paso el control y tú mismo enciendes tu micrófono y vamos a ver, todo el mundo va a ver tu pantalla. Ok, Ok, yo te a oigo ver, perfectamente. Ahora veo ¿me tu oyes bien? ¿Me ves? perfecto, Mi pantalla también, muy bien. todo perfecto. ¿Ya adelante? Ok, bueno, bienvenidos todos y todas. Gracias por la oportunidad. Yo creo que es un evento enorme este lo de los webinares para poder hablar globalmente sobre el mismo tema en el mismo momento. Y entonces estamos muy entusiasmados por la iniciativa que habéis tomado. Y yo creo que es muy importante preparar bien la discusión que vamos a tener en junio en la conferencia internacional de trabajo, porque es la primera vez, de verdad, que a este nivel tratamos del tema con el título que veis, ¿no? Que es el tema que no es solo empleos verdes, pero dentro del contexto de lo que es el ramo de desarrollo sostenible. Por supuesto, nos ha dado mucho impulso las conclusiones del cumbre en Río, pero también yo creo que hay que destacar que ya tenemos cada vez más pedidas, preguntas y urgentemente, digamos, de los países y de los partenarios sociales, sindicatos y organizaciones de empleadores para apoyarles en diseñar estrategias de promoción de empleos verdes. Entonces no es un invento nuestro, este es una cosa que vive y yo creo que Laura, tú lo has dicho mejor que nadie, lo importante es que vincular los objetivos de promoción del medio ambiente y la conservación de recursos a largo tiempo con los desafíos sociales que ya eh, estamos viviendo. Tengo que pasar al siguiente eh, foto, digamos, imagen, que es la estructura de mi presentación, que son incluso 5 puntos. Voy a cortar un poco por dar más tiempo a las preguntas. Primero, el contexto, que yo creo que Laura le ha dado suficientemente bien para que no eh, voy más allá y más largo sobre el tema, pero sobre todo voy a hablar del punto 2 y 3, que son, por un lado, las oportunidades que ofrece la economía verde y la otra es que los desafíos que se ponen. Y en el cuarto punto trataré de dar algunas pautas sobre políticas disponibles ya y sugerencias todavía más para aprovechar de este cambio, de esta transición, que sea una transición hacia trabajo decente generalmente en el mundo y el papel que puede jugar la OIT. Y terminaré para una breve presentación de los 6 puntos de discusión que están en la lista y están frente al comité en junio para que sea la base de conclusiones y instrumentos adecuados para una agenda de la OIT. Primero, entonces, el contexto. Yo creo que no voy a decir mucho más, que son los dos desafíos, ya que veis, sostenibilidad ambiental y el desafío de desempleo, de pobreza persistente. Tenemos que trabajar en los dos temas eh, a la vez, que ninguno de los dos puede ser logrado con éxito si se la trata aparte, ¿no? Entonces, el enlace es una necesidad. Eh, por un lado tenemos entonces los desafíos ambientales y con los modelos que hemos mirado nosotros en preparación del informe, a largo tiempo se perderá la productividad eh, por el aumento de las emisiones y también por los resultados de fenómenos meteorológicos extremos.
Y por otro lado, como hemos ya discutido hace un momento, que el desempleo y la precariedad de los puestos de trabajo es cada vez más visible y más urgente. Y ahí se añade a la ausencia generalizada de la protección social básica, teniendo en mente que solo 20% de la población global disfruta de un cierto grado de protección social, solo 20% del mundo. Entonces ahí hay un desafío enorme que ya estamos intentando tratar con este tema de empleo verde. Pero decimos que la sostenibilidad medioambiental puede ser un impulso al crecimiento económico. Sí, al nivel de empresas y al nivel de político hay políticas y hay incentivos para ecologizar la empresa, para la creación de nuevos empleos en sectores verdes, hay posibilidades de avanzar. Pero no es todo, eso todo no es automático. En este hecho de impulsar a políticas y relaciones hay que involucrar indirectamente la dinámica del mercado de trabajo, porque la transición hacia una economía verde va a modificar el volumen, la composición y la calidad de empleo. Los empleos ambientales creados en el proceso deben ser no solo verde, pero también decente. Es importante enfatizar que este concepto de empleos verdes quiere a la vez decir que sea entonces positivo el medio ambiente, pero también decente. Entonces son empleos verdes y decentes. Y si tenéis el informe que hemos preparado con vosotros, o que si queráis bajarlos un día para verlo más, la definición, el tratamiento, lo que es un empleo verde y lo que es un empleo verde decente, está bien explicado en las páginas 29 y 28 del informe. Entonces, pasamos a este segundo capítulo del informe, que es cómo podemos aprovechar de las oportunidades que ofrece la economía verde. Hay tres ejes, si queréis, tres elementos. Uno es creación de empleo, la otra es mejorar la calidad de los empleos existentes y la tercera es la inclusión social que podemos lograr a través de la promoción de empleos verdes. Primero, ya como Laura ha dicho, muchos estudios muestran que es posible de crear más empleos cuando las inversiones y las políticas están enfocalizados en la creación de empleo. Hasta 60 millones de puestos de trabajo se puede generar globalmente si este cambio sea realista. Y este cambio, este incremento puede ser mayor en las economías emergentes y en los países en desarrollo que en los países industrializados, donde hay un cierto riesgo de pérdida de desempleos también. Entonces, yo creo que es importante darse cuenta del efecto net de los en el mercado de trabajo, que son la suma de los empleos creados directamente, por ejemplo, en energía renovable, los empleos que están creados indirectamente por todos los insumos y los procesos que apoyan, que ayudan a la creación de estos productos y servicios, y los ingresos que han sido generados a través de esos procesos de producción y venta. Y por lo tanto, esos ingresos también van a ser invertidos o utilizados, consumidos para aumentar la conservación. Entonces hay un modelo de calculación que también está tratado en el informe para llegar a estas cifras, para probar que hay este potencial positivo de la economía verde en términos de puestos de empleo. El segundo punto es entonces la mejora de la calidad de los empleos existentes, que en algunos sectores como la agricultura, la gestión, el reciclaje de residuos sólidos y en el sector de la construcción se puede ver mejoras en las condiciones de trabajo, la calidad en términos de seguridad, la protección social, que esos empleos verdes existentes ya sean también más decentes. Entonces, así creamos empleos verdes de verdad.
Y en tercer lugar, miramos a los avances en materia de inclusión social. Porque creando empleos verdes, por ejemplo, en agricultura o en la oferta, la creación de redes de electricidad renovable, energía renovable, se puede aumentar la inclusión social porque hay puestos de trabajo creados para gente que está ya fuera del mercado de trabajo, que están bajo de nivel de ingreso, que tienen malas condiciones de trabajo y pueden así entonces aprovechar de las oportunidades que van a ser brindados. Y sobre todo en el acceso al uso de energía renovable a un precio asequible, es importante ver el efecto positivo no solo en términos de ingresos, pero también en desarrollo productivo a través de las actividades económicas que llevan estos hogares y pequeñas industrias. Con el uso de energía se puede avanzar y todavía producir más empleos. Pero, por otro lado, tenemos entonces algunos desafíos grandes. Hay tres también. La primera es el resultado de la reestructuración económica que va avanzando a través de las políticas y las inversiones. La segunda es el efecto del cambio climático, donde se puede empleos en algunas zonas y regiones afectados por aumento de temperatura, por ejemplo, o la sequía. Y el tercer punto es como le llamamos nosotros, la existencia de pobreza en términos energética, porque constatamos que hogares de nivel más importante de ingresos pagan proporcionalmente más a gastos energéticos que los hogares más afluentes. Entonces, el primer punto, la reestructuración económica, miramos sobre todo los países industrializados, donde hay una amenaza al volumen del empleo en sectores con alta intensidad de energética y de emisiones. Pero el total el volumen total afectado en términos de porcentaje es menos que estaba pensando antes. Algunos estudios han mostrado que no es más que 12% del total del fuerza de trabajo que está empleado en esas industrias que van a ser afectados. Y en total, si se suma los efectos en países industrializados y los efectos en países emergentes, no es más que 1% de los trabajadores que tiene que cambiar o tiene que ser colocados y buscando trabajo en otros sectores. Entonces, el miedo igual que había para los impactos mayores en mercados de trabajo ha sido igual exagerado y con los cambios que se van produciendo podríamos pensar a políticas de acompañamiento de este ajuste en el mercado de trabajo que se ajusta, que sea entonces igual y aumentando también la parte de trabajo decente para todos. La segunda amenaza desafío que estamos mirando es que sigue de la producción de los puestos de trabajo existentes a través de la ecologización de las empresas, ¿no? Que si las empresas aumenten su productividad energética y de los recursos, hay un efecto negativo a la productividad laboral o en los números de puestos de trabajo que haya. Y ahí tenemos que ver entonces un proceso de ajuste a nivel de empresa y aumentar el diálogo social a nivel sectorial y industria para acompañar los procesos de ajuste de cambio.
Perdón. En este contexto es importante destacar el papel que tienen que jugar las pequeñas y medianas empresas. Por un lado, es el mayor fuente de creación de empleo, entonces clave para hacer el cambio de las estrategias de base de bajas emisiones de carbono. Y por otro lado, enfrentan desafíos mayores. No tienen acceso a la información y programas de desarrollo de compensación. No pueden incorporar todos los gastos de cumplimiento igual que sigue de nuevas regulaciones y nuevas tarifas, por ejemplo, y tienen menos información y acceso a nuevas tecnologías y fuentes de financiamiento para su proceso de ecologización. En todos los procesos de reestructuración hemos visto este desafío más importante para las pequeñas empresas, pero tenemos que darnos cuenta que justamente la mayoría de los puestos de empleo están en las pequeñas empresas. Entonces hay que dar atención, hay que tratarles con unas políticas específicas. Entonces todo esto tiene que nos llega a la conclusión en el informe que tenemos que anticipar y inventarizar las posibles recuperaciones que se van produciendo. La buena noticia, si queréis, es que estamos mirando una transición no lenta, pero gradualmente. No es un cambio abrupto, no es un tsunami, no es un choque de petróleo que hemos conocido hace 30 años. Es un proceso que estamos mirando, estudiando y la gente está dándose cuenta. Entonces se puede anticipar estos pérdidas y se puede pensar a medios para afrontarles y acompañarlos de manera positiva. Ahí hay un detalle que es importante, que sobre todo en los sectores con alta intensidad de emisión energéticas, el nivel de calificación de los trabajadores puede ser menos alto, puede ser más bajo. Entonces, lo que quiere decir que tenemos que dar más atención a la recalificación y el mejor acompañamiento de estos trabajadores que tienen igual menos posibilidades de incorporarse en puestos de trabajos alternativos en el mercado de trabajo. Y todo esto para que no sean enfoques apartes y en silos, en compartimentos, pero enfoques integrados para asegurar la transición justa y sin contratiempos, utilizando buenas prácticas de los ajustes anteriores, que sea la globalización, la regulación de información y tecnologías de comunicación, etcétera. Brevemente sobre los dos otros desafíos. Los efectos del cambio climático también son muy importantes de dar en cuenta. Y sobre todo porque los efectos son más importantes para segmentos más pobres de la población. No tiene la capacidad igual de adaptación. A menudo se encuentran en sitios que son más sensibles para los efectos de lluvias, de sequía, de floods, de aumentar el nivel de agua y de tormentas y sobre todo dependen más de los recursos naturales alrededor de ellos, aunque sea de agricultura, de pesca y otras fuentes de naturaleza. Entonces, medidas de actualización son fundamentales para proteger las empresas, los lugares de trabajo y las comunidades donde viven. Pero estas evaluaciones de empleo y ingresos deben tener en cuenta las circunstancias regionales igual locales, incluso dentro de los países. Por ejemplo, pensáis en las Filipinas, donde hay islas que son muy afectadas para las catástrofes naturales y otros que son mucho más fuera de estas zonas o tienen defensas más disponibles, más adecuadas. El tercer desafío que estamos enfrentando, que tenemos que discutir más en el comité,
es que son los efectos adversos de la distribución de ingresos derivados de la pobreza energética. Ya la había tratado un poquito, pero los cifras que estamos presentando en el informe muestran que la proporción de los gastos de las familias y los hogares de menos ingresos, esta parte de gastos energéticos son mucho más alta que en los hogares con ingresos más importantes. Entonces, un aumento del precio de energía, aunque sea por impuestos, por ejemplo el impuesto de carbono, o por los subidos los precios anticipados de petróleo, de electricidad, de otras fuentes de energía, va a ser mucho más importante y mucho más difícil asumir para esos hogares menos afluentes. Entonces, este efecto va a aumentar todavía la inigualdad que ya Laura había mencionado y que ya tenemos que pensar a políticas de compensación y acompañamiento muy precisas y muy bien designadas. Antes de que paso a las preguntas que vamos a tratar en el comité, hemos intentado ya desarrollar algunas pistas políticas para una política coherente para la promoción de empleo verde y empleo decente. Brevemente, son políticas macroeconómicas y material fiscal y monetario, políticas sectoriales y políticas laborales y sociales. Y es importante que esas políticas se formulan y se llevan a cabo conjuntamente, en un cuadro coherente. Porque hasta ahora, y ya lo hemos dicho al principio, uno de los problemas más importantes, porque estamos todavía en esta situación difícil y complicado y peligrosa, si queréis, es que las políticas no han sido vinculados suficientemente. Han sido columnas y enfoques aparte que no han sido convergentes todavía y más bien conflictivos también. Entonces, políticas macroeconómicas y material fiscal tienen que tener en cuenta justamente los efectos en los hogares con menos niveles de ingresos, por ejemplo, en carbon tax, impuesto de carbón, y también si se hablan de ajustes en términos de reinserción del mercado de trabajo, utilizar, por ejemplo, los ingresos de medidas fiscales como la impuesta de carbón para disminuir los gastos sociales en los puestos de empleo, para poder reincorporar, reinserar, reinserar los trabajadores en nuevas industrias y nuevos puestos de empleo. Entonces, hay un reciclaje, como llamamos, los recursos fiscales hacia este meta de desarrollo sostenible. Yo creo que ya voy a pasar a la segunda pantalla. Yo creo que hay un punto que quiero destacar todavía, que hay que incorporar la seguridad y salud en el trabajo, en el diseño de la contratación pública y las operaciones y las políticas de reciclaje. Hay que dar mucho más atención que hasta ahora ha sido el caso en este tema de condiciones de trabajo, que los empleos sean también a la vez decentes y humanos, y sobre todo en países en desarrollo donde, por ejemplo, la gestión de residuos domésticos es una puesto importante para muchos, pero como sabemos es muy precario y muy complicado y difícil para ellos en muchos casos. Y al final, punto importante para vosotros, sobre todo, diálogo social a todos los niveles es fundamental. Hablamos ya del nivel de la empresa, donde las prácticas en la gestión energética, de gestión de recursos, la productividad de materias, es una cuestión que se puede afrontar mucho más eficazmente al nivel de empresa, en diálogo con la gente que está tratando en ese proceso de producción y servicio. Entonces, son 6 cuestiones que
que forme la base de la discusión. De nuevo, entonces, ¿cuáles son las oportunidades para más empleos verdes y decentes? ¿Cuáles son las ideas por país, por sector y por también la región? ¿Cuáles son los desafíos que surgen de nuevos reglamentos, el aumento de precios de energía y escasos recursos? ¿Cómo vamos a incorporar el costo de carbono en los precios y cuál es el efecto en el mercado laboral? Que haya acumulaciones de transiciones anteriores, como ya os veis, sobre todo en la transición a la tecnológica de la información y de comunicaciones. Y podemos ya seguir unas pistas de diálogo social, unas buenas prácticas sobre todo ahí, a nivel sectorial, por ejemplo, y aumentar y extender el mismo tema en la misma manera en términos de empleos verdes. ¿Cuáles son entonces como resultado las políticas y las instituciones adecuadas que pueden facilitar una transición justa para minimizar los efectos negativos y igual anticiparlos, pero también preverlos, ¿no? Si pueden. No es cierto, no es seguro, no es automático que vamos a tener efectos negativos. Si lo podemos anticipar, también podemos preverlos. Entonces yo creo que marcos institucionales y capacidades, sobre todo para entender y estimar los efectos y ponerlos, traducirlos en políticas efectivas de la prevención de pérdidas y si hay pérdidas de empleo, acompañar trabajadores y nuevos entrantes como los jóvenes en empleos nuevos de manera eficaz. Entonces, si esos son los puntos, ¿cuáles son para el futuro las prioridades del trabajo de la OIT? Eso incluye entonces Estados miembros, sindicatos y empleadores, que no es solo la OIT en términos de secretariado, pero una gran parte de esta acción que tiene que surgir de las conclusiones tiene que ser cogido y hecho a cabo por la oficina, por supuesto. Entonces, ¿cuáles son esas prioridades? ¿Cuáles son los medios de acción? En todo esto hay que hacer unas prioridades, una selección, porque la agenda es muy grande, es aún creciente todavía y la oficina, la organización de trabajo tiene, por supuesto, una agenda muy amplia en muchos aspectos. Gracias. Muchas gracias, Case. Tengo muchísimas preguntas para ti.